Hola, hola a todos, agricultores, ganaderos, colegas y amigos, por conectarse a este segundo seminario de Coagra Nutrición Animal. Muy contento de su participación, de que nos acompañe de una manera diferente, no presencial. Ya llegó para quedarse los seminarios en forma online, así que nos esperan un par de horas con temas muy interesantes. Vamos a ver el tema del riego con Claudia. Eh, bueno, Rodrigo les va a hacer la presentación de ello. Manuel también y mi querida amiga que nos acompaña de Argentina, que nos va a tratar un tema muy interesante. Así que no me quiero alargar, solamente darle las gracias por su participación en este segundo seminario de nutrición animal, de Cuadra Nutrición Animal, y un abrazo para todos y que toque una bellísima tarde y provechosa. Un abrazo para todos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su participación, por haberse conectado, como decía Luis Alberto, eh, por el interés en nuestro segundo seminario de Coagra Nutrición Animal. Queremos agradecer también a Claudia Pizarro, a Manuel Faúndez y a María Inés Rimondi, que ya hace un tiempo ya estamos trabajando en conjunto, y también darle el agradecimiento a nuestros proveedores que pudieron auspiciar esta jornada. Uno de ellos es Nutrial, que es una empresa nacional que entrega soluciones en salud y producción bovina, y el otro auspiciador es Elanco, con quien ya llevamos hartos años trabajando, contribuyendo con nuevas tecnologías para generar valor en la cadena productiva. Así que muchas gracias a Elanco y Nutrial. A continuación, les voy a presentar a Claudia Pizarro. Claudia es ingeniera civil industrial, gerente de Improve Chile, empresa que busca la mejor opción tecnológica en el área de riego para los productores. Su tema se denomina Tecnología Riego, tecnología clave para la ganadería en la zona sur de nuestro país. Así que, Claudia, te cedo la palabra y todo tuyo el escenario. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Gracias sobre todo a Coagra por permitirme estar con ustedes acá. Les comparto en este minuto la presentación. ¿Está bien? ¿Se ve bien para todos? Antes que nada, y contextualizando en el tema general de la tecnología y las oportunidades como puente que tenemos hoy día para avanzar en el riego, en lo que es el desarrollo agrícola, los quiero contextualizar en lo que ha sido nuestro trabajo y nuestro desarrollo como empresa de ingeniería en lo que es riego tecnificado. Llevamos 20 años en esta plataforma y hay un tema de cómo lograr y cómo logramos con los agricultores insertar lograr el aumento productivo, que es lo que tanto necesitamos, pero cómo lo acompañamos con un tema que tenemos hoy en la mano que va relacionado con el cambio climático. Les quiero mostrar en qué estamos en este sentido y cómo este cambio climático nos afecta. Aquí podemos ver las precipitaciones y la variación de estas precipitaciones que han venido por los siglos y por años las llevamos manejando en un comportamiento curva como el que muestra la figura en la línea azul. Podemos ver que tenemos el pic en pastoreo, el pic en aumento de crecimiento de pasto en los meses primaverales, y la tendencia hoy es a analizar esa curva, cómo la podemos compatibilizar con el cambio climático que tenemos hoy día. ¿Cómo hacemos para que este efecto del cambio climático que modifica tanto la temperatura como las condiciones del ciclo de agua no nos afecten? Y miren lo que pasa cuando tenemos un año seco. Ese comportamiento, ese quiebre de la producción de pasto, es el que nos castiga considerablemente la utilidad de nuestro negocio. ¿Qué pasa con el riego? El riego viene a generar un piso adicional en el campo, donde nos permite desplazar la curva y mantener esta primavera por mucho más tiempo, no solamente en el primer momento, los primeros meses de esa primavera, que es de diciembre a enero, noviembre, diciembre, enero, sino que además nos permite proyectar la curva los meses que siguen para que nos espere un otoño en mejores condiciones.
¿Cómo se han ido presentando las precipitaciones en los últimos años en nuestra zona? Y es un poco el tema fuerte, el tema que golpea a nuestra zona. Esta es la curva de los últimos 5 años, pero ¿qué pasa con la curva del último año? Vemos una curva mucho más angosta, una curva, una campana de Gauss mucho más acinturada, que quiere decir que la precipitación media del año, si bien se mantiene, los picos de lluvia están mucho más concentrados en ciertos meses del año, quedando el resto del año fuera de recibir agua. Y eso significa que en los meses que tenemos alta precipitación, tenemos más escorrentía y más infiltración. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos del cambio climático y cómo hacemos para que los efectos del cambio climático nos permitan seguir creciendo y seguir estando en las grandes ligas de la producción de leche y carne en nuestra zona? Bueno, es ahí donde viene la herramienta del riego tecnificado, y a muchos agricultores, nosotros trabajamos por 20 años ya en el tema, en la zona, muchos agricultores están incorporando tecnificado hace varios años, pero en los últimos 5 años esto ha tenido un comportamiento PIC bastante llamativo debido a las altas temperaturas que se han presentado. Y yo les quiero hacer en la presentación un contexto de lo que nos ha tocado como empresa consultora revisar a lo largo de estos años, pero además en el tema de rentabilidad, si es rentable o no rentable regar, y cómo hago para que ese riego, además, esa inversión inicial la pueda amortiguar con un aumento externo, y para eso tenemos la ley de riego. Vamos a ir un poco contextualizando. La ley de riego existe hace 35 años, y desde el momento que partió su fin siempre fue inversión privada en obras de riego y drenaje. ¿Para qué? Para poder ir incorporando estos suelos de secano a suelos de riego, tecnificando, mejorando la dispa, lo que iba a permitir que evidentemente tengamos mayor producción en la misma área, hacer más eficiente un recurso para obtener más utilidad en el futuro. Eso sí, la ley de riego ha tenido varias renovaciones, y en cada una de esas renovaciones el foco ha sido siempre el mismo. ¿En qué se tiene que fijar al momento de levantar un proyecto de riego y cómo saber si este proyecto va a calificar o no para esta bonificación? Es que tiene que tener claro 3 conceptos. Primero, ¿qué tipo de empresario es usted? ¿Qué tipo de calificación tiene para efectos de la ley de riego? Y eso guarda relación con la superficie que tenemos bajo riego. Si un agricultor pequeño, un agricultor INDAP, pequeño, mediano o grande, y dependiendo del tramo en el que nos encontremos, es el porcentaje de subsidio al que tenemos acceso. Por ley es hasta un 9%, pero en general la zona central vamos teniendo cada vez más cercano al 50%. Eso es lo primero. Usted tiene que saber qué calificación tiene. Luego, ¿cuál es el costo de la obra relacionada con este proyecto? Es decir, si estamos hablando de obras intraprediales, tienen un techo máximo de 15.000 UFs, y si son obras extraprediales, de 30.000 unidades de fomento. Y luego el proyecto que vamos a postular o vamos a levantar. Esto quiere decir obras de riego tecnificado con todas sus obras civiles relacionadas, y también con las obras de acumulación y obras de drenaje en proyectos anexos. Cada una de estas características es la que le da a usted un perfil para calificar dentro de los concursos que la ley llama. Ahora, ¿cómo postulamos? La postulación es bastante sencilla, tiene un cronograma, un procedimiento que es bastante llevadero y bastante fluido, y se los quiero presentar y que un poco vayamos viendo juntos que estos pasos no son a veces tan complejos como pareciera, como se ven desde afuera. Lo primero que necesita es tener un marco. El marco en el que trabajamos es un ámbito legal, un ámbito técnico y luego una inversión real. ¿En qué consiste? El marco legal requiere el requisito principal es que tengamos la propiedad de la tierra y la propiedad del agua para postular. Es decir, usted tiene que tener claramente definido cuál es el terreno sobre el cual va a construir su obra, cuáles son los derechos hídricos con los que cuenta. Por mismo tienen que estar alumbrados. En el caso del pozo profundo tiene que existir, tiene que haber una obra de pozo profundo con un caudal por prueba de bombeo que determine los litros por segundo que tiene a disposición y su total anual.
Y esa agua tiene que además estar inscrita en el conservador de bienes raíces. Todos pueden postular en calidad de propietarios, de usufructuarios, incluso hasta de arrendatarios. No importa la condición, pero tiene que estar todo legalizado y con los respaldos en las personerías posibles. Eso quiere decir que incluso pueden postular personas naturales o incluso personas jurídicas. Teniendo este piso legal del postulante, nos vamos a los permisos. ¿Cuáles permisos son los que estamos hablando? O permisos relacionados. Permisos públicos y permisos privados. En el caso de las obras de captación, cuando hablamos con el punto donde vamos a extraer el agua, ese derecho de agua, como les comentaba, constituido en litros por segundo, pero en el punto exacto en el que está georreferenciada la coordenada que dice el resuelvo. Por lo tanto, si es un cauce superficial, la bomba que vaya a ubicar en la misma posición que dice el resuelvo, tanto en el cauce como en las coordenadas UTM, que es una coordenada específica, donde va a ubicar el equipo de bombeo. Si es así, estamos ok. Si no, ese derecho de agua requiere un permiso que se llama un traslado punto captación. Para el caso de las aguas subterráneas es lo mismo. Estar el derecho georreferenciado en el punto exacto del pozo específico que va a captar agua. Si las obras de captación requieren, en el caso de los cauces naturales, alguna obra civil externa para poder captar esa agua, también requiere permiso. Son proyectos de boca toma. Todas las obras fijas requieren permiso de la DGA. Las obras móviles no lo requieren. Es decir, obras y succiones móviles pueden presentarse sin el permiso especial. Si en el campo hay suelo que no está en condición arable, es decir, de 1 a 4, según lo clasifica el Eterno, ese campo también o esa área también va a requerir un estudio de reclasificación presentado por un agrónomo y autorizado e ingresado al servicio de agrícola ganadero. En el de involucrar área boscosa, primero tenemos que determinar si es bosque nativo o no, y en caso de serlo, ese bosque nativo, si cubre más de media hectárea, requiere un ONAF como plan de manejo. Y finalmente, las autorizaciones de acueducto, de tubería, para pasar por caminos públicos con vialidad o ferrocarriles, por ejemplo, si es línea férrea, también requieren. Esos son los permisos públicos que deben estar establecidos y autorizados para levantar un proyecto. Así también hay permisos privados, tanto para los poderes de representación como para las servidumbres de paso, en el caso de haber caminos vecinales, municipales que se requieran, también son necesarios. En este marco en el que nos enfocamos y sobre la cual establecemos las bases de nuestro proyecto, es que venimos a levantar luego un proyecto técnico. Caso de los productores de leche y carne, el sistema más comúnmente usado de tecnificación es el riego por aspersión. Existen varias tecnologías, varios sistemas de tecnología. Yo en eso descansen y quédense tranquilos que en Chile tenemos tecnología de punta con distintas empresas que incluso ofrecen estos servicios en la zona, con oficinas zonales, presentación, incluso postventa, de muy buen nivel. En esa área y en ese ámbito vemos que los equipos más comúnmente usados para lo que es producción lo tenemos en lo que es sistema de tazas. Aquí existen dos marcas que son las más comúnmente usadas del sistema neozelandés, el sistema Keyline y el Irripot, que es técnico, solo que el proveedor es diferente en cuanto a marca, pero vienen del mismo origen. Luego tenemos los pivotes centrales o frontales, que también son otra tecnología, redes de riego. Ahora, ¿qué es lo más comúnmente usado en pasto? Sin duda, las tazas de arrastre y el pivote, porque tienen un costo operacional que es muy bajo, y como les explicaba al principio, lo que queremos es ser competitivos, hacer mucho más eficiente el uso de nuestros recursos. Y por supuesto que con el mismo recurso hídrico y con el mismo recurso operacional del predio, lo que queremos es maximizar nuestras utilidades. Lo podemos lograr a un muy bajo costo operacional. Ese bajo costo operacional lo tiene el pivote y las tazas de arrastre. Vamos a ver esa memoria hidráulica. Cuando tengo definido mi área de riego, ahí está delimitada, lo vemos delimitado en azul, el área de un campo. Tengo identificado, por ejemplo, este es un caso específico con captación superficial de un cauce natural. Tengo definida el punto de captación donde va a ir la bomba, el equipo de bombeo que está en amarillo. La captación está georreferenciado, como les explicaba antes, y desde ese punto yo defino hacia dónde
voy a llevar el agua para poder regar. El agricultor ya identificó cuál es el pastoreo, por lo tanto, el sector premium del campo es el que vamos a regar. Y esa área normalmente está ubicada cercano a las áreas de la lechería o del engorde, de donde están los centros de consumo, y la muestro acá en la gráfica en verde. Por lo tanto, en rojo ustedes pueden ubicar el centro de control. Toda esa impulsión para llegar desde el centro de bombeo hasta el centro de control es un equipo que se tiene que definir si esto va con tubería interna, pero finalmente es una impulsión que también se incorpora en el proyecto con toda el área de riego que está en el sector verde. Aquí usted puede ver que ya desde este momento cuáles son todos los permisos requeridos, porque si en el punto de captación la bomba quiero ubicarla en un punto distinto al que dice el resuelvo, evidentemente ya tengo que pensar en modificar el punto capta. Si el sistema de bombeo lo voy a ubicar arriba de un equipo móvil, entonces ya sé que no voy a requerir permisos de la DGA para la captación, pero si el cauce no me lo permite, que a veces pasa, que no es fácil, no resulta viable en el estero por el perfil que tiene el cauce natural, entonces no queda otra alternativa de construir una obra fija, porque esa requiere permiso de autorización de la DGA. Y luego, para hacer la conducción, todas las obras que están dentro del predio no tienen problema, son particulares, pero también todas son obras que se ubican y van a ser parte del proyecto total. Esta hidráulica, esta memoria completa, que incluye el punto de captación, la impulsión, el centro de control, el área de riego, con carrete, con pivote, o tazas, o el sistema que usted haya elegido, y más allá, todas las obras civiles involucradas, electrificación, zanjas, casetas, acumuladores, lo que forma parte de un proyecto de riego, que es la memoria hidráulica. A esa memoria le vamos a dar precio. Le tenemos que ubicar y la tenemos que ubicar con un presupuesto de detalle. Ese presupuesto va partida por partida en cada una de los ítems que usted quiera evaluar. Y es ahí donde muchas veces me preguntan, bueno, más la pena poner un sistema eléctrico o un sistema petróleo. Le quiero decir que no existen soluciones únicas. Lo que es importante para partir un proyecto es que usted tenga muy claras las condiciones de base de su predio y tenga muy claro dónde está ese tendido eléctrico, dónde está el tendido trifásico, qué tan lejos está el tendido trifásico, porque evidentemente la instalación trifásica en media tensión no es barata, alrededor de 10 millones de pesos por cada kilómetro de tendido trifásico que hay, pero luego tiene, y a eso le agrega el costo de transformador, el costo de obras completas, pero esa obra va a tener un costo fijo, que si está dentro del proyecto como obra inicial, luego va a tener costos operacionales relacionados. Y esos costos operacionales, para el caso de la energía eléctrica, tienen tarifas muy baratas, muy bajas, usted puede acceder a tarifas de riego, que le permiten que su costo operacional, si ya eligió un sistema de poco consumo, de poco VAR, que requiera una demanda de presión baja, si lo acompaña además con una tarifa de riesgo que es la AT4, evidentemente su consumo operacional va a ser mucho más bajo. No necesariamente esa es la única solución. También está la alternativa de un consumo o un equipo petrolero, por ejemplo, que en algunos casos, cuando la energía eléctrica está demasiado lejos y no tengo acceso a trifásico en el lugar, o bien mis horas de escasa, no es necesariamente el caso del pasto, pero en cultivos se nota mucho. Hay cultivos suplementarios que requieren no más de 500 horas la temporada. Por supuesto que a lo mejor ahí un sistema resulta ser muy conveniente porque no tengo que pagar una tarifa fija, sino que pago solamente el consumo del petróleo. Pero cuando ya estamos hablando de horas totales de riego por temporada, estamos hablando en promedio de 2.000 a 2.500 horas la temporada de riego. Y en ese caso, usted tiene que llevar una balanza en los costos eléctricos versus los costos de petróleo para la tarifa local en el sector donde usted se encuentra. Analizada todas esas situaciones, toda la batería de costos que están involucrados, finalmente decido cuál es el proyecto que dar, primero hice una preingeniería y luego con esa preingeniería puedo perfectamente licitar el proyecto con las distintas empresas que están en el mercado, dicen la mejor obra que se ajusta a mis requerimientos. Aquí les muestro un plano, por ejemplo, que describe detalladamente la obra que ya finalmente usted decidió construir.
junto con el presupuesto y con la memoria descriptiva, es la que nos dan un marco técnico en el cual nos vamos a desenvolver para poder finalmente ejecutar en el campo esta obra y luego poder ver algún medio de inversión, de financiamiento. ¿Qué hacemos para evaluar si mi proyecto es honorable? Hay varios mecanismos y ese es un tercer punto que es importante que ustedes tengan también en la mesa. Yo les voy a poner como resumen acá las partidas de costo para los sistemas. Yo ya les hablaba que existen varios sistemas de tecnificación, carrete, pivote, tasa. Ahí le puse también una alternativa de aspersores móviles que no es tan común, pero también la puedo evaluar. Para una situación estándar de 40 hectáreas, ustedes pueden evaluar que el costo de inversión o la inversión inicial en sistemas de pasto pueden variar entre 1 millón a 2 millones de pesos por hectárea, siendo, por ejemplo, las tasas el más barato, el pivote pasa a 1.600.000, el carrete 1.400.000 por hectárea. Esa inversión inicial más adicionar, acompañada de todas las obras civiles que requiere el proyecto, nos van a dar un costo total de inversión. Yo más adelante les voy a mostrar un ejemplo para que después puedan ver el resumen total de las partidas. Pero por ahora me interesa que ustedes puedan tener claro que estos sistemas tienen relacionado tanto una inversión inicial como un costo operacional. Y ese operacional va de la mano con la energía y la mano de obra. Y pueden ver acá que el sistema tasa y el sistema de pivote, por supuesto, es el que consume menos o gasta menos costo operacional. ¿Eso por qué es importante? Para los flujos de años futuros. Y ahí viene el punto de rentabilidad. En este sentido, y ahí es donde me quiero detener un momento, es que ustedes conozcan la situación de base en la que se encuentran. Los predios lecheros que se manejan en condición media normal están hablando aproximadamente de una condición base entre 8 a 10 toneladas de materia seca por hectárea. Esa es una condición media en producción. Si usted está en esa, con riego, usted puede subir de 12 a 14. Incluso tengo predios que llegan hasta 16 toneladas de materia seca por hectárea en producción, en aumento en pastoreo. Lo que hace que esta curva al principio no solo se logró desplazar en aumentar la producción los primeros meses, sino que además me va a generar una mayor producción de forraje para otoño en los meses que siguen, alargando y extendiendo la curva. Eso es lo que uno quiere lograr con el riego, finalmente agregarle o ponerle pisos al campo. Eso pasa en la situación, lo mismo pasa en la producción de carne. Tenemos distintos escenarios. Lo más importante es que usted tenga claro cuál es la situación en la que usted está. Es decir, si estoy ejemplificando en una pirámide de Maslow con necesidades básicas no cubiertas, por supuesto que el riego para implementarlo hoy tiene primero que abonar, fertilizar, empastar, drenar, tener esa condición de piso básica cubierta para que el riego venga a ser la guinda del postre en este puzzle donde vamos a evaluar la rentabilidad del negocio. Yo tengo un flujo acá estándar para una situación media, un productor lechero con condición, explicaba, media entre 8 a 10 toneladas de materia seca de base. Con riego logramos para 75 hectáreas, por ejemplo, que pongamos de base, una inversión inicial de unos 300 millones aproximadamente en el tiempo cero. El periodo de retorno a la inversión para ese proyecto nos ha dado, en esos casos, como han logrado aumentar de 12 a 14 toneladas de materia seca a la hectárea, ese aumento en alimento, en pasto, nos genera mayor producción de leche, nos arroja un periodo de retorno a la inversión de 2 a 4 años. Eso dependiendo la condición base del predio. Entonces, por eso yo le estoy hablando solamente en términos genéricos. ¿Qué es lo que logramos con la bonificación a la ley de riego? Logramos que esa inversión inicial de 300 millones la podamos amortiguar en un periodo más corto, con un periodo de retorno a la inversión de 1 a 2 años. Eso es lo que estamos logrando efectivamente con la ley de riego. Es decir, ya no somos riegos rentables, porque tenemos un periodo de retorno bastante bueno, sino que además, si esto lo compatibilizamos con la ley de riego, con la ley de fomento al riego, tenemos la inversión que se minimiza, como le decía, de 2 a 4 años, puede bajar de 1 a 2 años en escenarios absolutamente reales, pensando en un subsidio promedio de un 50%, más o menos es en ese porcentaje en lo que se está moviendo, se ha movido en los últimos años la región.
tenemos una carpeta completa, legal y técnica. Entonces, vamos al concurso. ¿Cómo postulamos? La postulación es cuántica. El instrumento de la ley de riego se creó justamente con este foco de establecer parámetros en costo, superficie y aporte que me permiten entrar a un concurso con variables específicas. El costo y la superficie ponderan un 70% de la postulación, en tanto el aporte es postula un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que es ese 30% el que finalmente me va a permitir a mí definir una mejor estrategia de postulación para que usted logre llegar al subsidio. ¿Cómo funciona la ley de riego? En base a concursos. El llamado concurso se hace en diciembre de este año para el año 2021. Todos los concursos nuevos, la ley de riego en obras menores, que son las obras que estamos evaluando en este minuto, obras menores son obras intraprediales, son fondos que se distribuyen a 51.000 millones de pesos al año en 28 concursos promedio. De esos concursos, para nuestra región, habitualmente tenemos 4 concursos detallados. Y ejemplificar, tienen acá el caso del último concurso del llamado que tuvimos, el concurso 20-2020, era un concurso específico, como ya les decía, usted se tenía que fijar en 3 cosas. De empresario este concurso iba para pequeños, medianos empresarios, también usuarios de INTAP. ¿Qué tipo de obra? Es una obra intrapredial de Estado, por ejemplo, con todas las obras civiles involucradas. ¿A qué zona? Va enfocado en zona norte y zona sur. Nuestras regiones, la región sur, región de los riegos, es la que se marca en los grupos, que se lo estoy destacando en color rojo, que son los grupos D y E, y ellos tienen en total 1.600 millones de pesos este concurso. Cantidad de fondos, tenemos que ver cuánto le corresponde o se distribuye para las regiones nuestras. Para este concurso específicamente teníamos 300 millones en la región de los ríos, 300 millones en la región de los ríos. Con esta estructura y ese concurso, ¿cómo hacemos para postular? El ejemplo que les mostraba antes, por ejemplo, para una inversión de 75 hectáreas, tenemos una inversión total de 145 millones, por ejemplo, en tecnificación. Estas serían nuestras variables de concurso. Variable aporte, variable costo, que nos permite postular. Entonces, ¿cómo hago o cómo logro identificar la mejor estrategia de postulación? Con una variable de concurso muy competitiva, mientras ese costo por hectárea, que aquí en la tabla me arroja 68 UF, sea competitivo, y es competitivo cuando estamos entre 60 y 70 UF por hectárea, ya es muy competitivo, ya es muy bueno, entonces nos aseguramos que vamos a tener un subsidio esperado. ¿Cuál es los últimos años? Veamos la tendencia país y la tendencia local. La tendencia al país muestra la línea roja. Ustedes pueden ver que la demanda ha ido creciendo y el comportamiento en la curva de la derecha es ascendente, pero en nuestra región los fondos son mucho menores, porque obviamente nuestra región no es prioritaria, siendo no prioritaria a nivel nacional. Pese a ello, tenemos siempre inyectos adicionales para fondos específicos en nuestra zona con proyectos que están admitidos, pero que no han logrado conseguir el subsidio. Así es que obviamente me han preguntado si hoy día, en este momento con tiempo de pandemia, están las condiciones dadas para tener acceso a este subsidio, y yo le confirmo, sí, es así. Demoramos un poco más, 1 o 2 concursos, pero esa bonificación llega y del orden de magnitud de los 50%, que es lo que conversábamos. ¿Cómo funciona en la construcción tal? Ustedes pueden decidir construir, partir antes de bonificar o incluso después de bonificar. Siempre toda la construcción va a tener supervisión de parte de ODECA hasta que finalmente se logran las pruebas de funcionamiento. El pago del bono viene posterior a esa prueba de funcionamiento. Hay una recepción de obra que le permite luego pasar a la pasión, donde se demuestra que los equipos que están comprados están todos acreditados y funcionando en el campo, y por tanto hay una autorización de pago de la tesorería a su cuenta corriente que termina en su cuenta. ¿Cómo es el cronograma? En tiempo real lo tenemos como en la gráfica como se las muestro. Hay un tiempo variable, que es el tiempo de armado del proyecto, hasta finalmente llegar a la población, que son 6 meses más o menos promedio, con un plazo de 1 año que usted tiene para bonificar desde que el bono se emite, si es que no ha construido las obras, y 2 meses de tiempo para recepcionar.
¿Qué quiere decir eso? Tenemos un tiempo promedio de 18 a 28 meses calendario para poder entrar, desde que entramos con la idea de querer regar hasta que finalmente estos fondos llegan a la cuenta corriente. Esta estrategia, ¿qué les proponemos a ustedes? Establezca un plan maestro dentro de su predio. Establezca qué es lo que desea, cómo se ve, cómo visualiza su campo en un mediano y en un largo plazo. Y en base a esos objetivos, en base a ese trazado de ruta que usted va a definir, entonces defina cuál gestión en acciones intra y extraprediales que van a permitir maximizar su suelo arable, por un lado, y por otro, regularizar y generar los nuevos recursos hídricos que necesita para poder cumplir su objetivo. Lo invito a participar de esta manera. Existen los recursos del Estado, existe la tecnología, está disponible, en la zona tenemos proveedores para ayudarlo y acompañarlo en esto. Invito a que participe junto a esta tecnología que le va a encantar. Sé que va a lograr buenos resultados. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Muy reveladora los datos que nos mostraste. Te damos las gracias por haber participado con nosotros en nuestro seminario. Sabemos que has tenido hartos proyectos actualmente en los últimos años, has hecho hartas cosas con esto, es algo que llegó para quedarse y va a seguir subiendo a todo nivel, a todo tipo de productores, y es clave también para poder mejorar la rentabilidad del negocio y también darle sustentabilidad tanto a la producción de leche y de carne. Así que un tema súper clave de aquí al futuro. Cualquier cosa, si tienen alguna consulta, la pueden hacer en el chat. De todas maneras, ahí les indiqué a todos que vamos a dejar disponible, grabada este seminario, disponible en las diferentes plataformas digitales, y también se las vamos a hacer llegar las presentaciones a sus correos, así que cualquier consulta después podemos hacerla con posterioridad. Muchas gracias, Claudia, y estamos muy pronto en contacto. Cualquier consulta a disposición. Muchas gracias, Claudia.